solamente la técnica, porque también tenía un gustito ahumado, tenía una textura el tomate que la verdad estaba riquísimo, ¿no? Bueno, el primer elemento de conversación que surgió es esto que ya se ha dicho en cuanto a la sintonía que mostraron el gobierno nacional, el provincial y la justicia provincial a la hora de, bueno, tratar de tomar algunas medidas de tipo correctivas, sancionatorias sobre lo que fue aquellos episodios del 3 y 4 de diciembre pasado, ¿no? Y casi diríamos que lo que sonó es que aquel que se quema con leche cuando ve una vaca llora, ¿no? Y me parece que de aquel capitanich que justamente comenzó a dilapidar el capital político que había conseguido en esos primeros semanas, 9 días de gestión, el día de la revuelta en Córdoba, y de ese gobierno nacional que después, pensando que era un problema que de la Sota, y después terminó con un problema en todo el país y que lo tiene porque ahora tiene unas crisis provinciales de gobiernos provinciales que tienen que hacer frente a un aumento que tiene que pagar a sus agentes públicos, a los policías. Digo, de aquel gobierno nacional que reaccionó de esta manera, de este gobierno provincial que un día salía una ministra diciendo no manden la gendarmería, el gobernador desde un aeropuerto mandaba mensajes diciéndole que sí, que por tuit. Esta vez parecieron operar con una seriedad un poquito distinta a la que exigía y la que deberían haber tenido ambas administraciones allá por diciembre, ¿no? Y bueno, lo que sí queda es mucho trabajo interno, dicen los que conocen, en la policía de la provincia para recomponer una policía que viene sacudida y golpeada desde el narcoescándalo para acá. No ha logrado todavía una recomposición en cuanto a sus filas, a las cadenas de autoridad y demás, y a una situación muy compleja que se atraviesa en la fuerza de seguridad y que seguramente será motivo de discusión política y funcional dentro de la fuerza por los tiempos que vienen, ¿no? En el plato principal, una cazuela de carne con unos hongos serranos, que la verdad que no he preguntado si han... viste que la presencia de los hongos, los hongos comestibles en la Sierra de Córdoba depende mucho de la lluvia, digamos. Los veranos muy lluviosos salen muchos hongos y este año, si bien ha llovido, no lo suficiente, pero claro, estas elevadas temperaturas, no sé si ha conspirado y no le he preguntado a la gente que tiene casa en la sierra. Bueno, uno de los que suele aportar datos, porque cerca de su casa en la sierra es Lalo, que la verdad que estos días de tus vacaciones hacer la servilleta con Lalo era todo un desafío porque... Sí. Digo, bueno, con un profesional. Digo, con todo el conocimiento que tenés vos, digo, no. Pero claro, te devolvía unas paredes como... El problema de Lalo respecto de los hongos es que se le quemaron todos los árboles en el incendio. Sí, eso estaba pensando. Entre los incendios que hubo allá por mediados del año pasado, más estas altas temperaturas, no sé si hay... Porque Calamuchita es una de las regiones donde más hongos se encuentran. Exactamente. Sí. Bueno, y esta cazuela que decía de carne, hongos serranos y con un toque de una guarnición de arroz, y una salsita hecha a base de esa misma carne que estaba muy rica. Y ahí en el plato principal, la conversación que tiene que ver, derivada en todo este tema de la policía, de la relación entre el gobierno y la justicia, de las comunicaciones que ha habido entre el fiscal y el gobierno para ver cómo enfrentan este tema policial. Bueno, preguntamos qué va a pasar con el fiscal general, un cargo que estaba vacante, el jefe de los fiscales en Córdoba. Y nos decían que siguen dando vuelta, bueno, los nombres que más o menos se mencionaban, inclusive el gobernador en algunas declaraciones en los últimos días había dado algún tipo de señal sobre alguno de los mencionados, como el fiscal Moyano, que podría ser uno de los fiscales. También aparecía este fiscal que está investigando los saqueos como uno de los mencionados, Garzón. Pero me apuntaron un nombre que me sorprendió, que está ahí anotado, que es el de Héctor David. Ex ministro de Justicia, ex defensor de la niñez, un hombre muy cercano al gobernador José Moreno de la Sota, un hombre considerado, digamos, del riñón de la Sota. Uno de los soldados del de la Sota. Exactamente, David. Y un elemento que a mí se me había pasado por alto, que hace 2 años que el gobierno no cubre la Fiscalía General. Porque desde que se le terminó el mandato de Besaro, hubo una actuación de María Cáceres de Volatili, pero a cargo de la Fiscalía General. Y entonces estuvieron estos 2 años
y el fiscal general tiene mandato de 5. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el próximo fiscal general, el fiscal general que se designe ahora, va a estar estos 2 años que le queda de la Sota y los 3 primeros del próximo gobierno, sea de la Sota o el que sigue. Y es muy importante para un gobernador haber podido designarle el fiscal general al gobernador que viene, porque hay que recordar que en la Fiscalía General, en la jefatura de los fiscales, es donde se promueven las acciones penales, es donde se decide el curso de la investigación. Y ahí en la mesa había un abogado conocedor de muchas vericuetos, dice, nuestros profesores en Derecho nos enseñaban siempre que lo más importante es quien inicia la investigación, no quien juzga. Dice, cuando llega a juicio la causa, pero el inicio de la investigación es clave. Por eso me parece que no es un dato menor, que me parece que la oposición política ha soslayado el hecho de que haya estado 2 años, no vacante, pero sin cubrirse formalmente la Fiscalía General, y que ahora el turno, el mandato del próximo fiscal general dure 3 años, ¿no? Pero ahí aparece el nombre de David entre los posibles fiscales generales. Y hablando de Besaro, resaltaban algunos que sorprendió que la justicia todavía no haya tomado ninguna decisión, fundamentalmente la Cámara que juzgó a Petrone lo condenó a prisión. Respecto a lo que dijo Petrone sobre Besaro, ¿no? Que simplemente el fiscal Gavier dijo, bueno, son las últimas palabras de un acusado, porque obviamente dijo cosas gravísimas, está bien, era un hombre condenado por hechos graves en el caso del empresario Petrone, pero hizo una acusación que la justicia debería tomar y desestimar, aceptar, investigar o no, pero una acusación grave sobre un ex fiscal general, sobre una miembro del Tribunal Superior. Me parece importante. Esto de que pedían plata para arreglar la causa. Plata para arreglar la causa. Una causa, que recordemos que la causa en la que fue condenado Petrone forma parte de la mega causa del registro de la propiedad, que ese es otro dato interesante que anotábamos, ¿no? Dice, me decía ahí una persona que conoce bastante el Poder Judicial, dice, esa mega causa puede llegar a durar décadas. Dice, porque de repente alguien va a vender la casa dentro de 10, 15 años y se va a encontrar con que tiene un problema porque ha sido anotado a nombre de otra, porque hay una escritura melliza, porque esto, y ahí va a haber que hacer una denuncia, y vaya a saber cuándo va a terminar esta mega causa que involucra a muchas personas con poder y con dinero, y con mucho dinero, bueno, de hecho algunas están presas. Bueno, en el postre un flan casero de dulce de leche, riquísimo, la verdad, riquísimo. ¿El dulce de leche también casero? Sospecho que sí, porque el flan estaba hecho a base de dulce de leche. No flan con dulce de leche, sino un flan de dulce de leche. La verdad, extraordinario. Un par de apuntes del terreno político partidario. Se van a reunir en Cosquín, seguramente 30, 31 de enero, dirigentes de esta fuerza de coalición de centro-izquierda, o UNEN, o como se le quiera llamar, están radicales, el FAP y otras fuerzas políticas, y van a tratar de que haya representantes cordobeses de pesos, como el caso de Juez, de Mestre y otros referentes de los partidos que buscan una posible alianza en Córdoba. Esto va a ser, como te decía, a fines de mes, con presencia de dirigentes nacionales y provinciales en Cosquín. Y la otra es lo que sorprende, digamos, resaltar el tema de Mestre, que ha salido de lleno a hacer campaña ya casi como candidato a gobernador. Estuvo en Tras la Sierra haciendo reuniones partidarias, estuvo en Cosquín mostrándose como un dirigente provincial del radicalismo, mientras en la ciudad ha logrado resolver todos los temas que tienen que ver con el transporte, la basura, el alumbrado. ¿Viste? Hacer campaña provincial cuando tiene problemas tiene algunos problemitas en la ciudad. Temprano. Pero bueno. Un poco temprano, bueno. Con una ronda de café se terminó la cena. Roberto, gracias. Pasá buen fin de semana, ¿eh? Bueno, espero llegar con alguna invitación. Sí, no, creo que te han invitado. Me enteré porque escuché una conversación así al pasar que te habían invitado para el sábado. Cambiaste el horario de no sé qué reunión. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Noticias.